Revelado, el escalofriante destino de Cicerón, la aterradora venganza siniestra de Marco Antonio. La luna brillaba con un fulgor siniestro, iluminando las calles desiertas del barrio marginado. Cicerón, un joven cartero, recorría su ruta habitual con el corazón acelerado. Algo en el aire era diferente, un escalofrío que le recorría la espalda y le mantenía alerta. Por un instante, sintió que sombras lo seguían, trips y susurros ocultos entre los rincones. Había algo inquietante en el ambiente, como si los mismos ladridos de los perros fueran un presagio de un peligro inminente. Esa noche, iba a recibir una carta que cambiaría su vida para siempre. Al llegar a casa, encontró a su madre en la cocina, iluminada por la tenue luz de una bombilla parpadeante. Valeria, su pequeña hermana, jugaba en el suelo, ajena a la oscuridad que comenzaba a apoderarse de su mundo. Cicerón respiró hondo, un intento de dejar atrás el malestar que lo seguía. Sin embargo, la carta extraña que había encontrado a última hora permanecía ahí, en su bolsillo, como un peso que lo arrastraba hacia lo desconocido. La caligrafía temblorosa se apresuraba a aterrizar en su mesa, como un ave de mal agüero que predice tragedias. Cicerón, amor, ven a cenar, llamó su madre, y con ese sonido, el miedo se acentuó en su pecho. Pero él no podía comer. Abrió la carta y empezó a leer, menciones de una venganza oscura de Marco Antonio. Un hombre que había permanecido enterrado en el tiempo, un viejo conocido que traía consigo ecos de un escándalo que había marcado a su familia. El ambiente familiar que antes le proporcionaba seguridad se tornó opresivo. Los murmullos de los vecinos, antes cálidos, eran ahora susurros de miedo llenos de desconfianza. Con cada entrega de cartas que hacía, Cicerón sentía que el aliento del peligro lo seguía. Marco Antonio había reaparecido, no como un paria, sino como un hombre de negocios respetable. La noche se volvía densa y oscura cuando se hablaba de él, y las miradas esquivas de sus amigos se convertían en cuchillos en su espalda. La leyenda del espíritu vengativo que acechaba a quien traicionaba a los seres queridos ahora resonaba en su mente, como si toda la historia del barrio le gritara su advertencia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la desesperación crecía en su pecho, Cicerón empezó a notar desapariciones que dejaban eco en su conciencia. Se decía que los que se atrevieron a desafiar la advertencia del espíritu jamás regresaban. Una fría noche, sintió la presión aterradora de las sombras que lo rodeaban y de repente, ahí estaba, Marco Antonio, acercándose con esa sonrisa inquietante. Sus ojos parecían atravesar su alma, y por un momento, el tiempo se detuvo. Cicerón regresó a casa, sintiendo la urgencia en cada paso. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. La casa, su refugio, estaba envuelta en un clima de miedo palpable. Un eco extraño resonaba entre las paredes, como si el mismo lugar estuviera advertido. Él sabía que había llegado a un punto sin retorno. La realidad y la fábula se entrelazaban, y la peor de las preguntas se instalaba en su mente: ¿podría proteger a su familia de la venganza de Marco Antonio, o ya habían caído en las garras del miedo y la desconfianza de manera irreversible? Cicerón se adentró en su hogar, con la mente en un torbellino. El eco del frontón contra la húmeda pared de su casa resonaba como un recordatorio de que la vida, tal como la conocía, se desmoronaba. Las sombras, como serpientes, se deslizaban por los rincones, llenando cada espacio con un ambiente de creciente opresión. ¿Mamá? Su voz temblaba, casi inexistente. La cocina parecía haber cambiado de forma, las sombras se agarraban de los objetos, como si buscaban ahogar a la familia en la oscuridad. Valeria seguía en el suelo, concentrada en su juego, pero la inocencia de su hermana era como un faro en el aplastante terror que rodeaba a Cicerón. «Cierra la puerta», susurró él, mientras su corazón golpeaba como un tambor descontrolado. Sintió un sudor frío deslizarse por su espalda. Su madre, con una mirada preocupada, se volvió hacia él. «Cicerón, ¿qué pasa?». Sin palabras, él sacó la carta y la extendió hacia ella. Ella la miró, las arrugas en su frente marcando la incertidumbre. Al abrirla, sus ojos se agrandaron con cada palabra leída,
como si la impresión del papel la estuviera condenando. Un grito ahogado se quedó en su garganta. No puede ser verdad, murmuró Valeria, sin levantar la vista. Cicerón se acercó a su madre, notando que sus manos temblaban violentamente. Debemos salir de aquí, dijo, su voz sombría. Marco Antonio ha regresado. Los ojos de su madre reflejaban una mezcla de miedo y desamparo. Los he escuchado a los vecinos. Susurros, sobre desapariciones. Cada palabra le pesaba como un ladrillo. El aire en la casa se volvió irrespirable. Cicerón cerró los ojos, imaginando a Marco Antonio detrás de él, burlándose en silencio. Se sentía observado, como si el viento llevando la oscuridad había traído consigo a aquel ser que acechaba. Al caer la noche, se hizo un silencio incómodo. Valeria dejó de jugar. El reloj de la pared resonaba como un eco sombrío, marcando un tiempo que se desvanecía. ¿Y si no hay salida? Preguntó Valeria, sus ojos grandes llenos de miedo. ¿Y si ese espíritu ya está aquí? La voz de su hermana arrastraba consigo una desesperación que recordaba que el alma no siempre está a salvo en su propio hogar. Cicerón sintió que la desesperación se convertía en un puñal en su corazón. No quería pensar en eso. En su mente, sabía que si Marco Antonio estaba detrás de ellos, no se detendría hasta que encontrara lo que venía buscando. La historia de la venganza lo perseguía como un lobo hambriento esperando que su presa se detuviera. Súbitamente, un golpe resonó en la puerta. No un simple golpe, sino un llamador de muerte que le heló la sangre. Los tres se miraron, los ojos reflejando el mismo terror. Cicerón sintió que su cuerpo no reaccionaba. Algo dentro de él gritaba que debía abrir, pero las sombras al otro lado de la puerta parecían susurrarle que la muerte lo esperaba. Valeria se aferró a su madre mientras el golpe resonaba de nuevo, esta vez más fuerte. La puerta temblaba. Cicerón se acercó, cada paso una batalla entre el impulso de escapar y la horrorosa curiosidad que lo atraía hacia el peligro. Cicerón, no. Gritó su madre, pero él estaba atrapado. El temor y la decisión lo llevaron a girar el picaporte. La puerta se abrió lentamente, como si un vórtice oscuro quisiera devorarlo. Fue entonces cuando, en la penumbra de la noche, una risa burlona emergió, helando su sangre. La risa de Marco Antonio. Buenas noches, Cicerón, estoy aquí por ti. El aire se volvió pesado, y el frío se filtró como un presagio de muerte en cada rincón de su ser. Ahora, no había vuelta atrás. Cicerón comprendió que lo peor estaba por llegar, y que la verdadera venganza apenas comenzaba. ¿Qué se traía entre manos Marco Antonio? La verdadera pregunta empezó a formarse en su mente, ¿sería suficiente una simple puerta para detener a un espíritu sediento de venganza? Cicerón sintió que sus entrañas giraban con cada palabra de Marco Antonio. La risa resonaba en sus oídos como un eco distante, un recordatorio de que había cruzado una línea que nunca debió sobrepasar. Su mente corría, buscando formas de escapar, pero las sombras habían tomado forma, bloqueando la salida. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió de su boca sin pensar. El aire se cortó, pesado como el miedo que le oprimía el pecho. Marco Antonio, con una sonrisa que revelaba dientes afilados, dio un pequeño paso adelante. Su figura era menos humana y más espectral, como un recuerdo oscuro que había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. Quiero lo que siempre debió ser mío, Cicerón. Y tú serás el puente a mi venganza. Las palabras de Marco Antonio arrojaron una sombra aún más espesa sobre la habitación. Valeria se acercó a su madre, sus ojos brillando con lágrimas y miedo. No entiendo, murmuró su hermana, apretando la mano de su madre con fuerza. La respuesta a su fragorosa inquietud se dibujaba en la mirada palpitante de su madre, quien solo podía sostener el terror latente que crecía entre ellos. Cicerón sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras la imagen de Marco Antonio se hacía más nítida en su mente. Recuerdos de su infancia, de risas perdidas y juegos, ahora se transformaban en pesadillas. ¿Fuiste tú quien lo provocó, no es así? La voz de Cicerón se quebró, un desafío desgastado por el terror. Ciertamente. Pero no tengo deseos de castigar a un niño pequeño. Lo que hice, lo hice por amor, un amor que se tornó oscuro. La risa de Marco Antonio ahora resonaba en la habitación, como un canto macabro. Así que, ¿qué dices? Solo será cuestión de tiempo antes de que todo se repita, pero esta vez, tú serás quien entierre el pasado. Cicerón se sintió enfermo. ¿Enterrar el pasado? La oscuridad de esas palabras penetró en su alma.
Tenía que encontrar una solución. Un intento desesperado de detener a Marco Antonio lo llevó a observar a su madre, cuyos ojos reflejaban la desesperación. No dejes que te controle, le susurró, recordándole que estaban juntos en este horror. Oh, tu madre no puede salvarte, querido Cicerón. Ella ya es parte de este enredo. Marco Antonio sonrió de nuevo, tan maliciosamente satisfecho, y apuntó hacia la cocina, donde la luz titilaba. Mira. Cuando Cicerón se volvió, vio que la cocina había cambiado. Un brillo inquietante emanaba de la estufa, una llama danzante, no de fuego, sino de una energía oscura que parecía absorber la luz. El frío se intensificó, envolviendo la habitación al tiempo que las sombras empezaban a elevarse. Valeria, aléjate de ahí, gritó su madre, pero la pequeña estaba paralizada por la fascinación, atraída como una polilla hacia la luz oscura. Con cada segundo que pasaba, el aura maligno se hacía más palpable, palpitante, como si el espacio mismo respirara terror. Cicerón se lanzó hacia su hermana. No te acerques. Pero la risa de Marco Antonio reverberaba en sus oídos, ahogando su voz. Las sombras danzaban alrededor de ellos, como una tormenta lista para arrastrarlos. Soy su dueño ahora. En unos instantes, esta casa será la prisión de su mamá, y tú serás mi nuevo refugio para siempre, dijo Marco Antonio, su tono casi melodioso en su cruel anuncio. Con el pulso acelerado, Cicerón entendió que no solo su vida estaba en juego, sino también la de Valeria y su madre. Sabía que si no actuaba rápido, se convertirían en parte de la oscuridad que Marco Antonio había sembrado. Pero, en ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. Fue Valeria, mientras las sombras parecían acercarse a ella aún más. El eco de su terror resonaría en el alma de Cicerón, un eco que no podría olvidar. ¿Te atreverás a salvarla? ¿O dejarás que la oscuridad te consuma junto a ella?, dijo Marco Antonio, sus ojos fijos en Cicerón, quien sintió que su mundo se desmoronaba. Atrapado entre el deber de salvar a su hermana y el abismo que ofrecía el espíritu en venganza, Cicerón quedó paralizado por un instante que se sintió como una eternidad. La próxima decisión marcaría su destino o ya era demasiado tarde. La risa burlona de Marco Antonio retumbaba mientras la oscuridad empezaba a cerrar el cerco. ¿Tendría Cicerón la valentía para enfrentar el horror y salvar lo que le quedaba? El tiempo se desvanecía. Cicerón sintió que el aire se volvía denso, como si una mano invisible le aprisionara la garganta. Valeria, su pequeña hermana, estaba cada vez más cerca de la luz oscura, como si un hilo invisible la uniera a esa energía maligna. La risa de Marco Antonio se intensificaba, el eco de su burla retumbando en las paredes de la cocina, que parecían cerrarse sobre ellos. Cicero, haz algo, la madre de él gritó, su voz desgarrada por el miedo. La angustia en su mirada lo desarmó. La lucha interna se manifestaba en el rostro de Cicerón, quería proteger a Valeria, pero cada vez que intentaba avanzar, las sombras se retorcían, llenando su mente de dudas. No puedo dejar que te lleve, exclamó Cicerón, el pánico ahora transformado en determinación. Recordaba las viejas historias que su madre le había contado sobre espíritus vengativos y rituales prohibidos. Si el pasado debía ser enterrado, tal vez él podía usarlo en su favor. De repente, sintió una visión nublada, un destello de conocimiento antiguo surgiendo de su interior. Valeria, escúchame, gritó, y su hermana tembló al escuchar su voz. Recuerda cómo nuestros padres nos enseñaron a enfrentar nuestros miedos. A veces, solo debemos dar un paso hacia lo que nos aterra. ¿Pero qué hay de ti? Valeria preguntó, su voz quebrada, mientras las sombras parecían susurrarle secretos inquietantes. La luz oscura parecía bailar y chillar a su alrededor, como si intentara devorarla. Cicerón cerró los ojos un momento, y con cada respiración sentía el aliento gélido de Marco Antonio en su nuca. Se fue acercando lentamente a su hermana mientras recordaba un viejo ritual, algo que podría liberarlos. Yo seré el puente. Yo lo haré, pensó con todas sus fuerzas, convencido de que existiría un camino hacia la libertad. Tomando aire, giró hacia Marco Antonio. ¿Te atreves a pelear conmigo, espectro? Su voz resonó firmemente, pero en su interior se llenó de terror ante la posibilidad de la respuesta. Las sombras lo rodeaban, como garras del abismo, dispuestas a arrastrarlo a un mar de desesperación. No hay lucha, Cicerón. Solo aceptación, replicó Marco Antonio, su voz melódica pero venenosa. El aire se volvió más frío, y la energía oscura pareció alimentarse de la incertidumbre de Cicerón. Sin embargo,
no podría rendirse. No aceptaré enterrar el pasado. Haré que lo observes. Lo enfrentaré. Las palabras de Cicerón resonaron en la cocina, como un trueno en el cielo. Las sombras se estremecieron, y durante un breve instante, Valeria se atrevió a mirar a su hermano con la esperanza brillando en sus ojos asustados. ¿Qué harás? Cicerón sonrió con una determinación renovada. Afrontaré lo que hiciste y traeré a la luz lo oculto. Este tiempo se encargará de lo que mereces. La risa de Marco Antonio se tornó fría y hueca. ¿Crees que puedes desafiarme? La oscuridad es mi hogar. Este lugar será tu tumba. Sin embargo, Cicerón recordó la fuerza de su linaje, esa conexión ancestral a las tradiciones antiguas que su madre había cultivado en ellos. Mientras el eco de su voz resonaba, levantó ambos brazos, llamando a las energías que alguna vez había ignorado. Las llamas oscuras comenzaron a danzar más fuerte, pero Cicerón se concentró. Espíritus de la verdad y la luz, ayúdenme a romper esta maldición, gritó, mientras una oleada de luz blanca invadía la habitación, empujando las sombras hacia las esquinas. No. Marco Antonio aulló, mientras su figura se retorcía entre el horror y la ira. Pero Cicerón ya estaba decidido. La energía del pasado, viva en él, clamaba por justicia y redención. Todo a su alrededor empezó a temblar, y las sombras, por primera vez, retrocedieron. Pero en el instante más crítico, un susurro helado rasgó el aire. Todavía no has visto nada, Cicerón. Tu viaje apenas comienza. Las luces temblaban y la cocina se sumía en un caos de energía opuesta. La pregunta ungía en el aire, ¿realmente podría vencer la oscuridad que amenazaba con devorar sus vidas, o este solo era el principio de su sufrimiento? Con él. Corazón acelerado, Cicerón cerró los ojos. El desenlace se acercaba y el dolor de sus decisiones pasadas lo perseguía. Mientras el impacto del renacer del pasado crujía en la habitación, Cicerón supo que una tormenta aún mayor esperaba en la oscuridad. ¿Sería capaz de enfrentarla solo? El aire se llenó de un zumbido penetrante, un sonido que parecía provenir del mismo tejido de la realidad. Cicerón abrió los ojos de golpe, y la luz blanca que había invocado se intensificó, iluminando la cocina de manera casi sobrenatural. Sin embargo, a su alrededor, el caos continuaba. Valeria seguía atrapada entre la luz y la sombra, la piel pálida, y con un parpadeo, la pregunta regresó a su mente, ¿podría realmente enfrentarse a Marco Antonio? Valor, se repitió, cada vez con más fuerza en su interior. Las sombras, apretadas contra las paredes, emitían un murmullo de descontento. De repente, sintió que los recuerdos de horrible venganza comenzaban a bombear como un veneno caliente por sus venas, dándole un nuevo sentido de propósito, pero también un terror indescriptible. Círculo de protección, ahora, murmuró, recordando la formación que había aprendido años atrás, mientras el eco de su madre resonaba en sus oídos, la unidad es la clave, hijo. Levantó las manos y, con el corazón disparado, trazó un círculo en el aire, juntando su fuerza con la de Valeria. La cocina vibraba con la energía entrelazada de sus presencias. Las sombras retrocedieron aún más, pero el rostro de Marco Antonio era una máscara de rabia. ¿Crees que inmolarte por tu hermana te salvará? Te llevaré al abismo con ella, gritó, la furia mezclándose con una hilaridad desquiciada. Te equivocas, espíritu maligno. Las cadenas del pasado no me dominarán, respondió Cicerón, su voz resonando con un poder inesperado. A medida que se enfocaba en la luz, las paredes comenzaron a brillar en una danza de colores vibrantes que desafiaban la oscuridad. Pero justo cuando parecía que podría tener la ventaja, el aire se volvió pesado, casi como si una gran presión quisiera aplastarlo. Cicerón luchó por mantener el control mientras Valeria caía al suelo, inconsciente o tal vez atrapada en un trance oscuro. No. Ese no era el destino que Cicerón quería para su hermana. El espectro se acercó, su figura pareciendo desvanecerse y fragmentarse en la penumbra. Nadie se escapa de mi venganza. Recuerda lo que le hiciste a tu madre. Obscura traición corre por tu sangre. La culpa nunca te abandonará, susurró, mientras el frío de su aliento le calaba hasta los huesos. Cicerón sintió una oleada de pánico, su mente se tambaleó. ¿Dónde estaba la determinación que había sentido antes? Rápidamente, respiró hondo y recordó el ritual, la invocación. Espíritus del pasado, con fuerza os llamo. Ayudadme a liberar a mi hermana del yugo del mal. Las palabras fluyeron con una verdad interna, proyectando luz hacia Marco Antonio. Pero el espectro solo soltó una risa amarga.
¿Crees que los sueños de justicia pueden romper mi poder? Tú y toda tu familia están condenados a repetir sus errores. Las sombras observaron, como criaturas hambrientas, y Cicerón sintió un desgarro en su alma. Sin embargo, a través del caos, un destello de luz en la esquina de su visión brillaba con mayor fuerza. Era un espejo antiguo, un recuerdo de la infancia. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar que allí se reflejaban no solo rostros, sino secretos. No. No puedes, gritó Marco Antonio, la furia amplificándose en su tono. Cicerón, entusiasmado por esta nueva oportunidad, corrió hacia el espejo mientras la energía oscura intentaba atraparlo. Si podía revelar la verdad del pasado, tal vez liberaría el tormento sobre su familia para siempre. Veréis la verdad para liberarte, gritó, en un intento de romper el control maligno que aún pesaba sobre él. La luz del espejo comenzó a brillar intensamente, mientras una sombra, más siniestra que las demás, emergía, más oscura que la noche. Instintivamente, Cicerón retrocedió, y su corazón se detuvo. No era solo Marco Antonio quien había levantado manos de mortales que lo buscaban. La historia completa se revelaba, trayendo consigo terror y revelación. Cicerón dijo una voz familiar, sonando a través de los ecos. Era su madre. Recuerda, el sacrificio siempre lleva a una elección. Mientras el espejo temblaba y repercutía con ecos del pasado, Cicerón se dio cuenta de que no solo se trataba de su lucha, sino de un legado. La revelación se abismaba ante él, dejando un grito mudo en su garganta. La verdadera batalla apenas comenzaba, y nuevos enemigos venían a la vista. ¿Sería capaz de desentrañar lo que realmente había desatado la oscuridad o se condenaría junto a su familia? La pregunta quedó suspendida en el aire, como el eco de un destino aterrador. El espejo comenzó a vibrar violentamente, como si las almas atrapadas en su cristal gritaran por escapar. Cicerón retrocedió, todavía aturdido por la voz de su madre. Ahí estaba ella, su imagen etérea reflejada entre las facetas del espejo, pero su rostro, aunque familiar, estaba marcado por un dolor profundo. Cicerón, debes recordar, insistió, su voz como un susurro arrastrado por el viento. La verdad te hará libre, pero la verdad también duele. Las sombras se precipitaron hacia él, amenazándole con garras invisibles. Cicerón sintió su aliento helado en su nuca, y el pánico lo abrazó nuevamente. No. Valeria. Gritó, pero no pudo apartar la mirada del espejo, donde figuras espectrales empezaron a materializarse. Susurros resurgieron de las profundidades del cristal, ecos de un tiempo remoto, voces que revelaban secretos ocultos. Cicerón los escuchó claramente, la traición, el sacrificio, la redención. Frases que parecían resonar con su propia historia. Con cada palabra, comprendía que la verdad iba más allá de la traición de su familia, era un legado de dolor que había estado oculto. Mientras tanto, Marco Antonio, en su forma espeluznante, se retorcía en la penumbra, alimentándose de la desesperación que emanaba de Cicerón. Tu madre es la razón de tu debilidad. Ella fue quien te traicionó, quien te abandonó a este destino. La risa sarcástica del espectro resonaba, haciendo eco en la cocina. Cállate. Respondió Cicerón con una rabia que lo empujaba a actuar. No voy a dejar que tus mentiras me atrapen. Sacó fuerzas de lo más profundo y, con un grito de desafío, apuntó hacia el espejo. Como respuesta, una fragmentación de luz explotó desde el cristal. Los retazos de verdad comenzaron a unirse, formando una pulsante imagen que lentamente se aclaraba. Vio a su madre, sus brazos abiertos, en una cena familiar, sonrisas y amor. Luego, la escena cambió abruptamente, el dolor, la traición, lágrimas que caían sobre el suelo de la cocina, como un torrente que arrastraba con él toda esperanza. Cada elección tiene un precio, murmuró Valeria, despertando de su trance, sus ojos reflejando el horror de lo que había visto. Cicerón, ¿qué vamos a hacer? Debemos romper el ciclo, contestó él, sintiendo que el frío del espectro se acercaba nuevamente, arrastrándose, menacing. No podemos dejar que nos controle, ni a ti, ni a mí. Imposible, gritó Marco Antonio, desgarrando la energía del ambiente. Nada de lo que hagas cambiará el pasado. Sufrirás, sufrirás eternamente. Cicerón se recordó a sí mismo, la determinación, y alzó las manos hacia el espejo. Los ancestros, escuchadme. Conozco el sacrificio, pero también la posibilidad de un nuevo destino. Que la verdad rompa las cadenas de este tormento.
Y mientras invocaba nuevamente su poder, el espejo vibró, cada pedazo de cristal mostrando momentos de traición, pero también de amor y redención. De repente, las voces se unieron en una cacofonía ensordecedora. La luz del espejo se intensificó, llameando con la fuerza de todos los que habían caído para dar un nuevo camino a Cicerón y Valeria. Las sombras comenzaron a disolverse, pero Marco Antonio intensificó su ataque con un grito que atravesó las paredes, resonando como un trueno. No terminaré aquí. La muerte no es el fin, sino el comienzo. Cicerón sintió que el suelo temblaba, que las paredes se cerraban. Todo se volvía confuso y oscuro, y aunque la luz pululaba a su alrededor, la desesperación se apoderaba de él. Él sabía que se acercaba a un clímax aterrador, su voz resonando con una última invocación antes de ser tragado por esa oscuridad abrumadora. Por la verdad y la claridad, que el miedo se disipe. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se arremolinaban, y Cicerón se dio cuenta de que no solo luchaba por su hermana, sino por cada alma víctima de la oscuridad. La cocina desapareció a su alrededor, y todo se volvió negro. Serían capaces de regresar y enfrentar la verdadera esencia del mal que había atormentado su historia. ¿Familiar? El eco de la risa de Marco Antonio resonó en la oscuridad, y con eso, un único pensamiento golpeó su mente: ¿habían realmente escapado o solo estaban al borde de otra pesadilla por venir? Cicerón despertó en un lugar desconocido, rodeado de tinieblas. El frío le calaba hasta los huesos. Intentó levantarse, pero sus piernas estaban pesadas y atadas por una neblina indescriptible. A su alrededor, ecos lejanos se enredaban como hilos de horror, cada susurro una amenaza. No era solo un vacío, era un abismo, un eco de su propia lucha que resonaba con recuerdos que no entendía del todo. «Valeria», gritó, su voz un eco tembloroso en la nada. La respuesta fue un silencio abrumador. Un temor ancestral se adueñó de él, una sensación que no era nueva, que le recorría la espalda en forma de escalofríos. De repente, una luz tenue e irregular apareció frente a él. Cicerón se acercó, arrastrando los pies con esfuerzo. Lo que vio lo dejó paralizado. Era el espejo. Aunque distorsionado y agrietado, aún conservaba fragmentos de vibrante luz que podían atraer cualquier mirada. Estaba allí, en el centro, como un faro de desesperación. «Las verdades ocultas te esperan», murmuró una voz familiar, la visión distorsionada de su madre apareciendo entre las grietas del cristal. Su rostro, sin embargo, estaba pálido, como el de un espectro cansado. «No puedes huir de lo que eres, Cicerón. Debes enfrentarlo». «¿Qué debo enfrentar?», preguntó, la frustración pesando en cada palabra. «Eres tú quien me ha traído aquí. ¿Por qué no apareces en su forma completa? Dímelo». Las sombras se alzaron a su alrededor, y de pronto, la figura de Marco Antonio emergió del suelo, alimentándose de la oscuridad. «¿Crees que tu madre es la única que tiene secretos?», rió, su voz deslizándose en el aire helado. «Cada familia tiene sus demonios. Y tú, hijo, no eres la excepción». Cicerón sintió como su estómago se revolvía. Las memorias comenzaron a aflorar, situaciones, imágenes, el dolor de una infancia marcada por el sufrimiento. Momentos de alegría empañados por traiciones sordas. «Basta», gritó desesperadamente, intentando acallar los ecos de culpabilidad que lo invadían. «La verdad», insistió Valeria. «El espejo no solo refleja, también revela. Cada imagen que ves, cada emoción que sientes, es parte de lo que te ha llevado hasta aquí». Sin embargo, Marco Antonio se burló de ellos. ¿Creen que pueden cambiar el destino en este mundo entre mundos? Es un sueño. El dolor es lo único que persiste. Cicerón estiró la mano hacia el espejo, como si pudiera romper esos grilletes invisibles que lo mantenían atado a su pasado. «No dejaré que esto me controle. Puedo enfrentar la verdad». Pero al pronunciar esas palabras, las grietas del espejo comenzaron a expandirse, amenazando con tragarlo. La risa de Marco Antonio resonó, potente y amenazante. «Tus intentos son vanos. Esa verdad que buscas es su prisión, ¿no lo ves? Aquí, no hay redención. Solo cadenas de dolor interminables». A medida que la luz del espejo crecía y se desvanecía, Cicerón sintió un impulso casi instintivo, una necesidad de luchar por su hermana y por los que habían sufrido bajo la sombra de ese espectro. «Por el amor que perdimos, yo haré lo que sea necesario». Las sombras gritaron, retumbando como truenos lejanos, y pronto las imágenes del espejo comenzaron a tomar vida.
Reconoció a los rostros, amigos, enemigos, aquellos que habían desaparecido en la oscuridad. Todo lo que había amado, todo lo que había perdido, convergiendo en un solo punto, el espejo mismo. ¿Estás listo, Cicerón?, inquirió la voz de Valeria, mezclada entre el clamor de la distancia. Estoy listo, respondió, y mientras daba un paso adelante, el espejo vibró, como una bestia a punto de romper sus cadenas. Pero antes de que pudiera cruzar, Marco Antonio lanzó un grito desgarrador que atravesó su ser, sacudiendo los cimientos de su determinación. Todavía no entiendes nada. Lo peor está por llegar, y la verdad será la última de tus preocupaciones. Bienvenido a tu pesadilla definitiva. Y con eso, la luz del espejo se extinguió, y Cicerón se encontró en la más abismal de las oscuridades. La única pregunta que resonó en su mente mientras la desesperación lo envolvía era, ¿podría soportar la verdad que tanto buscaba, o su propia oscuridad lo consumiría? Cicerón se encontró atrapado en un mar de tinieblas, donde no había sonidos, ni luces, ni siquiera el latido constante de su corazón. La desesperación se apoderaba de él, y la única realidad que podía asimilar era su propia respiración, entrecortada y agitada, como si cada aliento lo arrastrara más hacia la locura. «¿Dónde estoy?», murmuró, aunque su voz apenas era un susurro ahogado. La impotencia lo golpeaba, y su mente se aferraba a la imagen del espejo, esa ventana a otra realidad que parecía prometer respuestas, pero solo ofrecía una prisión más profunda. De repente, una sombra se deslizó por el suelo, tomando forma poco a poco hasta convertirse en un reflejo distorsionado de su propia figura. Cicerón se sintió mareado al ver su cara alterada, con cicatrices que parecían narrar historias de lo que había sufrido y lo que había hecho. «Eres tú quien ha cultivado la oscuridad», declaró su reflejo, su voz como un eco de su propia conciencia. «No soy así», protestó Cicerón, aunque sabía que cada palabra era una mentira. Un pánico frío lo invadió cuando comprendió que la verdad lo seguía como un espectro, acechando su alma. La risa burlona de Marco Antonio resonó en su cabeza, recordándole que estaba en su territorio, en su juego. La neblina a su alrededor comenzó a agitarse, trazando figuras cuasi invisibles que se acercaban. Eran sombras de todos aquellos que habían cruzado su vida, amigos perdidos, enemigos de antaño, incluso familiares que había dejado atrás. Sus rostros eran una mezcla de dolor y súplica, emanando vulnerabilidad en lugar de rabia. Sin embargo, su aparición solo reforzó la prisión que lo oprimía. «Basta», gritó Cicerón, desesperado por deshacerse de las visiones. Pero, en respuesta, las sombras se expandieron, envolviéndolo en un abrazo helado que le quitaba el aire. Sentía que sus recuerdos, sus elecciones, lo estaban asfixiando. ¿Es esto lo que quieren? ¿Derramar su dolor sobre mí? La figura de su madre apareció una vez más en la distancia, su rostro aún marcado por la tristeza. «Hijo, no puedes correr de lo que eres. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La culpa, el remordimiento son las cadenas que tú mismo has forjado». Mientras las sombras danzaban a su alrededor, el rostro de Marco Antonio surgió en la bruma, su sonrisa torcida reflejando una satisfacción macabra. «¿Lo ves ahora, Cicerón? No eres más que un prisionero de tu propia mente. ¿Quieres liberar a los que se han ido? Solo tendrás que perderte aún más en el camino de tus miedos. Pasa la prueba que yo te imponga, y la verdad revelará un nuevo horror». «¿Qué sabes de la verdad?», desafió Cicerón, sintiendo una chispa de valentía resurgir dentro de él. «No siento miedo por lo que se me presente. He enfrentado mucho. No seré tu marioneta». Pero antes de que pudiera terminar, una ola de dolor lo atravesó, como si cada error del pasado lo golpeara. Las visiones se tornaron más intensas, mostrándole su historia fragmentada. Escenas de traiciones, risas que se desvanecían en llanto, y secretos enterrados en el mismo fondo de su ser. «Buenos recuerdos, no», se burló Marco Antonio, alzando la voz por encima del clamor. «Ya no hay vuelta atrás. Te he despojado de tus ilusiones. Ahora, elige, te enfrentarás al espejo y abrazarás tu verdad, o seguirás huyendo hasta quedarte solo en la penumbra». Cicerón sintió una nueva determinación surgiendo entre las sombras. Comprendía que si la verdad era su encarcelamiento, también podía ser su salvación. ¿Y si elijo el espejo? ¿Qué pasará entonces? Marco Antonio sonrió, un destello de malicia brillando en sus ojos oscuros. «Verás que la oscuridad no es más que un reflejo de lo que hay en ti. Pero deberás estar preparado, porque nunca sabrás quién está dispuesto a seguirte en esta caída».
Las sombras se acercaron aún más, la intensidad del horror envolviéndolo y presionando su pecho mientras se preparaba para cruzar hacia el espejo, decidido a enfrentarse a su propio reflejo. ¿Podría soportarlo? ¿Era el frío el único compañero que quedaba? Con un último aliento, Cicerón cerró los ojos, y el espejo comenzó a brillar una vez más, amenazando con revelar un secreto que podría destruirlo por completo o liberarlo de todas sus cadenas. La luz se intensificó, y en el instante en que estuvo a punto de tocar el cristal, el eco de la risa de Marco Antonio resonó como un trueno en su mente. Prepárate, Cicerón, porque la verdad que estás a punto de descubrir podría ser más aterradora que cualquier pesadilla que hayas vivido. La luz del espejo iluminó su entorno, pero en lugar de claridad, se tornó en caos. Una bruma prismática lo absorbió, y Cicerón sintió como si el tiempo se desvaneciera. Las sombras lo rodearon, ansiosas, y la presencia de Marco Antonio se hizo aún más latente. El reflejo de su rostro se fragmentó, y de cada pedazo emergieron ecos de conversaciones olvidadas, voces del pasado que lo envolvían como una serpiente hambrienta. ¿Acaso no quieres mirar lo que ha sido?, susurró el reflejo, su voz un hálito frío que le recorrió la espalda. Cicerón titubeó, pero el impulso de descubrir lo que había más allá lo empujó hacia adelante. Con un movimiento decidido, tocó el cristal del espejo. Inmediatamente fue arrastrado a otra dimensión, un lugar donde los recuerdos no eran solo visiones, sino vivencias tangibles que destilaban nostalgia agridulce. De pie en medio de un laberinto de espejos rotos, el aire estaba impregnado de un olor metálico y denso, como si la presión del tiempo estuviera latiendo en sus venas. Mientras avanzaba, cada espejo que encontraba mostraba una versión atractiva y oscura de su vida. En uno vio su vida como orador, rodeado de aplausos y admiración, una estrella brillante en un firmamento de sombras. Pero los siguientes espejos le revelaron traiciones, amigos que lo habían dejado atrás, promesas que nunca se cumplieron y decisiones que lo llevaron al abismo. Fue un desfile de arrepentimientos, una galería de horrores personales. Marco Antonio no es el único que tiene poder aquí, se oyó una voz suave, casi cariñosa. Cicerón se volvió y se encontró frente a su madre, su imagen viva y vibrante. Tú también tienes tus propias cadenas, hijo. Míralas de frente, confronta tus miedos. No todos son fuerzas externas. La confianza que le otorgó su presencia fue efímera. En un instante, se tornó en una figura retorcida, la voz de su madre cambiando a un inquietante tono burlón. Es solo el inicio, Cicerón. Cada elección tiene repercusiones. ¿Te atreverás a trascender, a experimentar el verdadero sabor de tu fracaso? Cicerón sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. Las sombras se intensificaron, formando una marea oscura que amenazaba con tragárselo. No. Esta vez no seré una víctima, gritó, y con todas sus fuerzas, cambió de dirección, dirigiéndose hacia un espejo enorme que brillaba con un fulgor cerúleo. Al acercarse, la superficie comenzó a vibrar. La imagen que vio lo dejó paralizado, su reflejo sonreía con desprecio, una versión de él que nunca había conocido, alimentada de la rabia y la desesperación. La risa burlona emanaba de ese otro Cicerón, y de repente, comprendió. Esa figura había estado esperando por él, alimentándose de sus miedos y sus errores. No serás capaz de cruzar. Ellos siempre regresarán, le advirtió su reflejo, con una voz que resonaba como los ecos de sus propios pensamientos más oscuros. Soy la manifestación de tus decisiones. Has nadado tanto en el dolor que no puedes escapar de mí. De repente, la oscuridad detrás de él se volvió tangible. Las sombras se materializaron, danzando en un ritmo frenético, como si estuvieran formando algún tipo de altar oscuro. Y en la cima de ese altar, vislumbró a Marco Antonio, sus ojos chisporroteando de placer. Ven. Ven, Cicerón. Tu verdadero destino espera. El horror que has esquivado nunca desaparecerá, pero puedes abrazarlo. Sintió como la fría atmósfera se volvía más opresiva. No podía retroceder. Delante de él estaba la imagen de su propia condena, y detrás, el vacío que lo había perseguido toda su vida. Con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más urgente. ¿Qué harás, Cicerón? ¿Te dejarás atrapar por el reflejo de tu odio y de tus fracasos, o elegirás enfrentar la venganza que acecha detrás de ti? La voz de Marco Antonio retumbó en su mente como un canto siniestro. Sabiendo que cada respuesta podía llevarlo a la perdición o la salvación, Cicerón dio un paso adelante. Justo cuando su mano iba a tocar el espejo.
Una sombra familiar se deslizó detrás de él, una presencia que le heló la sangre. No estaba solo en su peor pesadilla. El espejo estalló en un raudal de luces. La oscuridad se movía, y el eco de risas inquietantes llenó el aire a su alrededor. Podría enfrentarse a lo que había dentro de él, o la verdad lo consumiría para siempre. Cicerón se encontró de pie, al borde del abismo, encarando su propio reflejo, que parecía reírse de su conflicto interno. Las sombras continuaban danzando, envolviéndolo en un manto helado, mientras Marco Antonio se mantenía a una distancia indefinida, sus ojos centelleando como brasas apagadas por la angustia. El peso de la culpa y el miedo lo abrumaban, pero en su pecho latía un pulso de determinación. No. Gritó Cicerón con todas sus fuerzas, enfrentando ese reflejo que lo desafiaba desde el espejo. No soy lo que fuiste, soy más que eso. He enfrentado el dolor, la traición, y no permitiré que me encadenes más. El reflejo se oscureció momentáneamente, como intentando asimilar sus palabras. Los murmullos de la sombra se intensificaron, mostrando inquietud ante su desafío. Fue en ese instante cuando la figura de su madre volvió a aparecer, sosteniendo una antigua flor marchita, un símbolo de los sacrificios pasados. Cicerón, el miedo que sientes es el eco de lo que has vivido. Pero esa vida no define tu presente. Debes seguir adelante, cargar con la verdad y liberarte del pasado, susurró su madre, su voz resonando en el silencio como un faro en la oscuridad. Con el corazón latiendo como un tambor, Cicerón recordó cada lección que lo había llevado hasta aquí, cada traición y cada risa perdida. La verdad duele, pero no puede romperme. No más sombras. No más heridas que se repiten, se dijo, abordando el espejo en el que su alter ego acechaba. Con un grito que atravesó la neblina, Cicerón extendió su mano hacia el espejo. Fue entonces cuando una ráfaga de luz blanca emergió del cristal, iluminando la penumbra que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder, temerosas. Ya es suficiente, Marco Antonio. Tu venganza no me alcanzará, proclamó Cicerón, mientras la luz pulsante lo envolvía. Cada palabra era un acto de resistencia. El brillo se extendía, expandiéndose por el lugar, enredando las sombras y dejando al espectro de Marco Antonio visible, impotente ante el poder del desafío profundamente arraigado en Cicerón. Marco Antonio, con su rostro distorsionado por la ira, gritó, no puedes escapar. Este ciclo no se romperá tan fácilmente. Sin embargo, a cada palabra lanzada, la luz crecía más, debilitando el control del espectro. Veré la verdad. No cargaré con las sombras del pasado, sino que las convertiré en luz, respondió Cicerón, mientras la esencia de su madre se fundía con la luz, fortaleciendo su determinación. La imagen de su infancia aparecía con claridad, risas, juegos, sueños naciendo en medio del dolor. Esa luz lo haría libre. Sin mirar atrás, se lanzó hacia el espejo. La superficie casi líquida lo absorbió sin resistencia, llevándolo a un torrente de conocimiento. Con cada segundo vivió su historia, sus errores, sus miedos engañosos, pero también su amor por Valeria y su madre. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que había eludido. Y entonces, llegó la revelación, la verdad no es un castigo. Es el primer paso hacia la redención, pensó Cicerón, mientras el resplandor le atravesaba el ser. Con un esfuerzo ímprobo, utilizó lo aprendido y, al abrir los ojos, ya no estaba en el mar de tinieblas, sino en un lugar tranquilo. Todos los recuerdos de dolor se concentraron, formando un solo hilo de luz que le permitió levantarse. Estaba de nuevo en su hogar, el aire fresco y puro, como si una tormenta hubiera limpiado el pasado. Valeria estuvo a su lado, mirándolo con una mezcla de expectación y esperanza. ¿Lo lograste?, preguntó, ansiosa. Cicerón sonrió con sinceridad, aliviado. Sí, mi valiente hermana. La oscuridad nunca volverá a dominar nuestro hogar, respondió con firmeza, sintiendo cómo la calidez del amor incondicional rodeaba el ambiente. Y así, con Marco Antonio y sus sombras desterrados, Cicerón supo que había logrado una victoria invaluable. Mientras abrazaba a Valeria, se sintió libre finalmente. Las cadenas del pasado se habían roto, ahora eran parte de su historia, un recordatorio de que el amor y la esperanza siempre prevalecerían por encima del miedo. La noche oscura cedía paso al amanecer, y su familia recuperaba la luz. Sin embargo, en el fondo, comprendía que el viaje apenas comenzaba. La verdad dolorosa quizás había liberado, pero estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que la vida les trajera. Como un mantra, Cicerón repitió para sí mismo, siempre hacia adelante, siempre hacia la luz.
La cámara se enfocó en sus rostros, reflejando la determinación de cada latido. Fundidos en un abrazo, estaban listos para construir juntos un nuevo capítulo. Ahora te necesitamos a ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta increíble aventura. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos leerte. Y, por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.